Por ejemplo, aquí en San Luis dicen que son 18 los estados provinciales que todos juntos, pero en realidad cada uno de manera separada, van a hacer presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las disposiciones del gobierno nacional que dispuso la exención en el IVA temporariamente para una serie de productos de consumo masivo, la modificación en el impuesto a las ganancias y el congelamiento de precios de los combustibles. Eso, 18 dicen algunos, otros dicen 19. Por ejemplo, la información que proviene de la provincia de Santa Fe dice que son 19 los distritos que se van a presentar. Pero es muy probable que sean 18 porque todavía Córdoba no tenía definida cuál va a ser la actitud que va a seguir ante las presentaciones efectuadas por el resto de las provincias. Tengo comunicación con Alejandro Cacase, que es diputado provincial de Avanzar y Cambiemos por San Luis y que integra la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Además es candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. Alejandro, buen día. Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Universidad. Quería conocer un concepto tuyo a propósito de esta decisión de las provincias de recurrir Sí. ante la Corte Suprema de Justicia después de que desde el Gobierno Nacional han dicho que no habrá compensaciones a las provincias por las disposiciones que adoptó la semana pasada. Y la verdad que me parece un cinismo absoluto la acción de los gobernadores. Primero porque se han favorecido a partir de este gobierno enormemente en el volumen de recursos que tienen, San Luis entre ellas, pero las provincias en general, así como listás todos esos distritos, la verdad que antes de este gobierno nacional la mayoría de las provincias eran deficitarias, tenían más gastos que ingresos. Hoy la mayoría de ellas son, prácticamente todas son superavitarias, tienen más ingresos que gastos a partir de las transferencias que reciben de la nación. San Luis, antes de que gobernara Mauricio Macri, recibía menos de 10.000 millones de pesos de coparticipación. Para este año va a recibir más de 30.000 millones de pesos de coparticipación, muchísimo más que lo que ha crecido la inflación. Además, tiene una participación dentro de la coparticipación mucho más fuerte. Antes era menos del 1%, hoy es más del 1,2% en la participación. Es decir, ha crecido mucho en recursos las provincias en general, San Luis en particular. Antes tenían menos del 40% de la renta nacional, hoy tienen prácticamente el 50%. Pero veo que hay una dinámica con los gobernadores en la que se les transfiere recursos todo el tiempo, se les pide que se hagan cargo de ciertas competencias, no lo hacen, y entonces solo tienen una mentalidad extractiva respecto de la nación. ¿Y esto por qué lo digo, Mario? Porque obviamente que todo impuesto nacional por definición es coparticipable, salvo algunas excepciones. Por ende, toda definición de impuesto nacional tiene también un impacto sobre las provincias y los municipios, pero es absurda la noción de que por cualquier baja de impuestos que tenga que hacer o quiera hacer la nación, que tiene la potestad para hacerlo, tenga que compensar a las provincias. No sé bajo qué lógica tienen que siempre las provincias permanecer estables, aunque haya en su recaudación, aunque haya cualquier baja de impuestos. Entonces, hoy si yo tengo el IVA, he ido al supermercado y pagaba 1.000 pesos y ahora voy a pagar 790 porque esos 210 van a volver al consumidor. Acá tenemos en el medio los gobernadores que dicen, no, esos 210 que no vayan al consumidor, hay que compensarnos a nosotros porque perdemos recaudación. Esa noción es absurda. La idea propiamente es devolver el dinero a los ciudadanos para que los ciudadanos tengan mayor ingreso disponible y ellos dispongan en qué lo gastan. Porque de lo contrario no se puede bajar nada bajo la excusa de que hay que compensar a las provincias. Fíjate, Mario, que están haciendo 3 demandas. Una, por el IVA a los productos de la canasta básica. Así que no quieren que se devuelva el IVA por los alimentos por el tema de la recaudación. Sí. Segundo, están haciendo una acción por el impuesto a las ganancias porque no quieren que se suba el mínimo no imponible y que a trabajadores que pagan ganancias dejen de pagarlo. Y lo tercero
se está yendo por el impuesto a la transferencia de combustibles porque no quieren que haya un congelamiento del precio de la nafta, porque dicen que si la nafta no sube, acá ni siquiera la pérdida sino la eventual de que si la nafta no sube, no van a recaudar más dinero a partir de ese impuesto. Por eso digo, me parece que es verdaderamente ridícula la pretensión de las provincias, y entre ellas la del gobierno de la provincia de San Luis, de que el gobierno nacional no puede bajar impuestos ni establecer ningún beneficio impositivo porque ellos pierden recaudación. Todo tiene que ver con aliviar el bolsillo de los argentinos, por supuesto en un contexto de crisis, por supuesto en un contexto en que el gobierno nacional ha tomado nota a partir del resultado de las elecciones de cuál es la principal disconformidad de la ciudadanía y está actuando en eso. Me parece que en parte lo que no quieren los gobernadores peronistas, los gobernadores opositores, es que precisamente el gobierno pueda accionar y dar respuesta a la ciudadanía en contexto de estas elecciones, porque si ves en el Congreso hay cerca de 140 proyectos de ley con el tema del IVA a la canasta básica presentados por los más diversos bloques de las distintas provincias. Lo mismo con la suba del mínimo no imponible de ganancias, y en el tema de los combustibles está absolutamente reclamado el tema de ver cómo frenar las subas. Entonces, que en ese contexto vengan los gobiernos provinciales a protestar por la recaudación me parece, como te digo, absoluto cinismo. Ahora, la ministra de Hacienda de la provincia, cuando habló con nosotros días pasados, lo que señaló fue que las provincias no se oponen, obviamente, a que se trate de beneficiar a los consumidores con una rebaja impositiva, pero que eso debería estar acompañado con una compensación a las provincias por el dinero que van a dejar de percibir. Claro, pero eso es lo que digo que es una noción absurda. ¿Por qué hay que compensar a las provincias por una baja de impuestos? Es decir, la nación también pierde recaudación. La noción básica de un impuesto coparticipable, que son prácticamente todos, es que es un impuesto que lo cobra la nación, lo define la nación tiene potestad para establecerlo, quitarlo, y sobre eso hay un porcentaje de esa recaudación que va a las provincias. Entonces, cuando un impuesto aumenta, hay un porcentaje de ese aumento que cobra la nación y un porcentaje de ese aumento que cobra la provincia y los municipios. Y cuando un impuesto disminuye, hay un porcentaje de esa disminución que tiene que ser absorbida por la nación y hay otro porcentaje de esa disminución que tiene que ser absorbida por la provincia y por los municipios. Es decir, en todos los niveles de gobierno son afectados en más o en menos, de la nación hasta los municipios, por la suba o baja de los impuestos. Pero no sé de dónde viene esta noción de que si los tributos aumentan, entonces, bueno, percibimos la recaudación y nos regocijamos de que tenemos más impuestos. Ahora, si los aumentos bajan, no, bueno, hay que solo la nación se haga cargo del efecto de la baja y las provincias nos tienen que compensar con dinero adicional por parte de un tesoro nacional que ya está perdiendo recursos a partir de la propia medida. Eso es lo que digo, que no tiene absolutamente ninguna justificación y me parece absurda la noción. Ahora, el hecho de que también se le critique al gobierno el hecho de que tomó la determinación sin previa comunicación, mucho menos consulta, a las provincias, desentendiéndose de las consecuencias que podía tener sobre las finanzas provinciales el conjunto de medidas que adoptó. ¿Qué opinión te merece ese hecho? Bueno, primero que la nación tiene potestad para definir su política tributaria, no lo tiene que hacer en consejo con las provincias. Son potestades constitucionales, los impuestos nacionales los define la nación y los impuestos provinciales los definen las provincias, que tampoco consultan a la nación para definir su política tributaria, y a pesar de que se ha buscado cierta coordinación, como ha sido con el caso, por ejemplo, del consenso fiscal, San Luis ni siquiera
firmó eso porque siempre defendió su autonomía en la potestad tributaria, aunque fuera bajo acuerdo ahí. Entonces, en este caso, la nación define también su política tributaria. Y hay un régimen de coparticipación que está establecido cuáles son los porcentajes, las distribuciones que tienen entre los niveles de gobierno. Pero además de este caso puntual y de que sea una potestad de la nación definir los impuestos nacionales, me parece como te decía, una queja muy cínica, Mario, en el contexto de los recursos provinciales que hay hoy. Si vos me dijeras, no, hay un historial de perjuicios por parte de este gobierno, las provincias, en cuanto a los recursos, y entonces esta es la gota que rebalsa el vaso. Pero no, el historial con este gobierno es que las provincias han crecido permanentemente en recaudación. Como te digo, ya están llegando al 50 de la renta nacional, creciendo prácticamente 15 puntos lo que fue el anterior gobierno. San Luis ha pasado de menos de 10.000 a más de 30.000 millones de pesos enviados por la nación. No se han hecho cargo de muchos servicios de jurisdicción provincial que le tocaba a las provincias hacer los subsidios a partir de esos acuerdos. Entonces, que en el medio de todo ese contexto, que han recibido tantísimos más recursos, que ha permitido que la nación con muchísimo esfuerzo reduciera el déficit primario, no financiero, porque sigue teniendo más gastos que ingresos cuando se contabilizan el pago de intereses de la deuda. Y mientras tanto las provincias pasaron todas de ser deficitarias porque no podían prácticamente pagar los sueldos, a todas pasar a ser superavitarias. Entonces me parece, como digo, que en ese contexto de recursos que tienen hoy es absolutamente inapropiado que hagan ese reclamo y que lo hagan judicialmente. Ahora, yo hacía mención hace rato a un documento de la IERAL, este Instituto de Estudios de Cuestiones Económicas que tiene su sede en Córdoba. Y ellos dicen que en un primer análisis que han efectuado algunos de los técnicos que componen esa entidad, ellos sostienen que el hecho de que se sostenga desde el gobierno nacional que puede haber una compensación de hecho por un mayor consumo, dice que tal vez no sea una idea optimista en razón de que la baja de los impuestos se va a ver absorbida por el, digamos, la inflación. De manera tal que no ocurriría tal cosa, ¿no? Que es lo que también señalan las provincias, que estas rebajas impositivas no van a tener un efecto práctico, no lo vamos a sentir nosotros en el bolsillo. En razón Bueno, precisamente de la sí, inflación. eso es muy difícil medirlo. De hecho, es lo que en la economía se conoce como la curva de Laffer, que la disminución de impuestos puede implicar aumentos en la recaudación a partir de mayor consumo, pero es muy difícil ver en qué posición de la curva está nuestra economía. Es cierto que al haber mayor ingreso disponible, porque los ciudadanos pagan menos impuestos, ya sea porque pagan menos IVA, porque pagan menos ganancias, tengo con eso mayor ingreso disponible y consumo más. Ahora, si ese consumo adicional llega a compensar lo que pierde de recaudación por la baja de alícuota, es difícil determinarlo de antemano. Algún grado de compensación hay en eso. Ahora, lo cierto es, y esto también surge de los informes de IERAL, Mario, es que tanto un nivel de gobierno como el otro quedan afectados por ese cambio en la recaudación que hay. Por eso insisto en esta idea. Es tan absurdo pensar esto de que tienen que siempre las provincias ser compensadas por una baja de impuestos, que entonces, ¿qué pasaría si la nación decide eliminar impuestos? Es decir, si mañana decide eliminar el impuesto a los combustibles o los aportes personales que hoy cobra y pasa a deducir, decide eliminarlos, o cualquier otro impuesto nacional que hay, decide eliminarlo para beneficiar a los ciudadanos. Entonces, aunque haya una eliminación de un impuesto, entonces va a haber que seguir
transfiriéndole los recursos que las provincias percibían por la recaudación de ese impuesto. No tiene ningún Bueno, sentido. o si por ejemplo accediera a una promoción industrial, suponte, para ciertas Claro. regiones. Es decir, O sea, hay, hay provincias que que se opondrían. hay provincias que han tenido promoción industrial, como es el caso nuestro, que significa dejar de percibir determinado impuesto. Y eso es porque es una forma de asignación específica, que es lo que la Constitución prevé y puede la Nación disponer. Entonces tendríamos que a partir de eso financiar a todas las otras provincias que pierden en recaudación. Pero hasta allí habría un planteo de equidad, por decir, bueno, se está beneficiando a una provincia en particular, pero en lo que es general, por ejemplo, ahora se dispuso una promoción que nosotros pedimos la adhesión hace pocos días sobre la Ley de Economía del Conocimiento. La Ley de Economía del Conocimiento dispone que para toda la industria del software básicamente hay una reducción de ganancias del 35 al 15%, 20 puntos menos. Entonces que van a plantear las provincias que como se está ayudando al crecimiento del software y de las economías del conocimiento, de los servicios, que entonces tienen que ser compensadas por la pérdida de recaudación que tiene ese régimen. No tiene sentido realmente. Ahora, tengo acá una pregunta de un oyente vinculado con Sí. cuestiones del IVA. Bueno, dice, ¿por qué aún el gobierno nacional no firmó el decreto o no reglamentó el congelamiento de las cuotas de los préstamos hipotecarios UVA? Hasta ahora es otro anuncio falso, dice nuestro oyente. Los bancos dicen no haber sido notificados y las cuotas ya nos aumentaron. Esa es la pregunta del oyente. Sí, es pertinente porque he recibido muchas consultas. Nosotros tenemos 435 familias en San Luis que tienen créditos hipotecarios UVA y están afectados por esta situación que se plantea. En verdad el gobierno anunció dos cosas distintas. Una que es temporaria, que es ahora por 4 meses el congelamiento de todas las cuotas, que no puede haber aumentos respecto a las cuotas, pero después también el gobierno había previamente a la elección anunciado el cambio en el mecanismo de indexación para que no tuviera un ajuste superior a lo que es el coeficiente de variación salarial, cuestión de que como la inflación viene creciendo más que lo que crece el salario de los argentinos, que entonces ese desfasaje por inflación lo cubriera, el desfasaje, digamos, entre la variación salarial y la inflación la cubriera el Estado, esa parte de la imprevisión, y la persona cubrirá hasta lo que varía su salario. Entiendo que esto está siendo implementado y la norma tiene que estar, porque directamente hay una orden a los bancos de que sobre las cuotas no haya ningún aumento en estos 4 meses, así que si alguien en el próximo mes recibe un aumento sobre su cuota, y evidentemente ahí hay que hacer el reclamo pertinente porque esa es la disposición que se ha enviado a los bancos. Vuelvo Pero sobre... sí son los bancos, para completar la respuesta al oyente, sí son los bancos privados en el caso de los créditos UVA en general y el Banco Nación en el caso del Procrear con ajuste por UVA que tienen que implementarlo en definitiva. Vuelvo al tema anterior para completar. El intendente municipal de San Luis planteó en una conferencia de prensa el viernes una cuestión que efectivamente también va a acontecer, que a raíz de las menores recaudaciones por parte de las provincias, los municipios van a recibir además menos. De manera tal que el efecto derrama también sobre los municipios. Sí, La claro, pregunta es, sí, ¿cómo? que la pregunta es precisamente que se plantea, y lo veíamos la semana pasada, que en esas condiciones algunos municipios de San Luis prácticamente no podrían funcionar.
Sí, a ver, los municipios de San Luis, algunos no pueden funcionar, pero no a causa del IVA. Lo que no pueden funcionar es a partir del paupérrimo régimen de coparticipación que tiene la provincia. Para empezar, la provincia ni siquiera coparticipa a los municipios todo el producido de los impuestos nacionales que recibe, sino un 50%. Esto es algo que tiene en particular la provincia de San Luis, es decir, de lo que recibe la nación, primero se queda con la mitad entera, después la otra mitad la ponen en el régimen de coparticipación, pero de esa mitad que ponen en el régimen de coparticipación se queda con el 80% y reparte un 20%. Entonces ya de arranque va sacando todas esas porciones. Y eso es lo que hace que San Luis tenga el peor régimen de coparticipación de todo el país, con apenas el 8% de los recursos provinciales totales. Entonces, claramente el problema de la coparticipación en San Luis no viene por la baja IVA, lo que viene es por la tan baja participación que los municipios tienen dentro de la coparticipación provincial, situación que hemos buscado modificar también en la legislatura, pero nunca ha habido una disposición del oficialismo provincial en el Senado para hacerlo. También dijo Ponce que los legisladores, en una momentánea mayoría respecto del albertismo, no promovieron un nuevo régimen de coparticipación. Bueno, está errado en eso. Nosotros hicimos, y aprovecho para informarlo, nosotros hicimos una modificación sobre la ley de coparticipación a fines del año pasado. Entre otras cosas, lo que disponía es una larga lucha que tuvimos sobre el tema de los fondos de saneamiento. Este fondo que tiene 3,5%, que es un volumen de recursos importante dentro del presupuesto provincial, que estaban bajo el Fondo de Desarrollo y Saneamiento, que nunca eso lo aplicó la provincia para los municipios, y son fondos verdaderamente de los municipios que están dentro del 20% que decía que correspondía a los municipios, pero nunca era en definitiva transferido porque no estaba la aplicación de los fondos. Lo que nosotros hicimos fueron dos medidas. Una, la de disponer fondos adicionales en el presupuesto a distribuir entre los municipios, con lo cual fue un incremento efectivo de la coparticipación. Y lo segundo, disponer que el monto correspondiente a este fondo no tuviera tope como está establecido en la ley, ni tampoco tuviera que haber una aplicación por parte de la provincia, sino que hubiera una transferencia directa a los municipios. Estos elementos que te digo tienen media sanción de la Cámara de Diputados, pero son los que el Senado provincial ha trabado. Entonces sí hubo un uso de la mayoría en la Cámara de Diputados que tenemos para modificar el régimen de coparticipación, pero no ha pasado por el Senado, donde el gobierno o quienes responden a Alberto Rodríguez siguen teniendo mayoría. Esto el intendente lo sabe, porque yo mismo se lo he dicho en su oportunidad, pero bueno, veo que a partir de los cambios en las percepciones políticas también se ha olvidado de ese detalle. Gracias por atenderme. Muchas gracias, Alejandro. Buen día. Alejandro Cacase, diputado provincial de Avanzar y Cambiemos por San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.